Hoy comparto contigo una experiencia personal que me marcó profundamente y que me hizo comprender a fondo el silencio de Dios y el propósito que Él tiene en cada período de espera. Al igual que Abraham, recibí de Dios una promesa grandiosa, algo que parecía ser la razón de toda mi vida. Dios me llamó a algo grande, algo que apenas podía imaginar. La promesa de ser parte de algo inmenso, de ser un instrumento en las manos de Dios, era algo que me llenó de esperanza. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, esa promesa parecía alejarse cada vez más de mí. El silencio de Dios, en lugar de ser una señal de cercanía, se convirtió en un eco ensordecedor de incertidumbre. Me encontraba ante una realidad que parecía no alinearse con lo que Dios me había prometido. Cada día que pasaba, el silencio de Dios se volvía más difícil de soportar. Al igual que Abraham, comencé a preguntarme, ¿será que Dios se ha olvidado de mí? ¿Será que Él me ha abandonado? Ese silencio me hacía sentir un vacío profundo, como si todo aquello en lo que creía se estuviera derrumbando. Sin embargo, lo que no percibía en ese momento, pero que ahora puedo entender claramente, es que el silencio de Dios no era una señal de abandono, sino de preparación. Dios estaba, en realidad, trabajando, pero de una manera que no podía comprender en ese instante. Él me estaba moldeando, preparando mi corazón y enseñándome a confiar en Él de una manera que nunca imaginé que fuera posible. Sabía que debía confiar, pero cada día la sensación de incertidumbre aumentaba. En medio de la espera, la duda parecía ser mi única compañía. Por un lado, sabía que la promesa de Dios era verdadera, pero por otro, sentía como si las circunstancias me dijeran exactamente lo contrario. Recuerdo momentos en los que pensé en rendirme o tomar el control de la situación, como lo hizo Abraham cuando intentó apresurar el plan de Dios, ofreciendo una solución propia. Yo también pensé en alternativas, soluciones rápidas que pudieran acelerar el cumplimiento de la promesa, pero cada vez que consideraba esas ideas, algo dentro de mí me decía que esperara, que confiara en Dios y no en mis propios esfuerzos. La sensación de querer acelerar el tiempo y ver la promesa cumplida pronto era abrumadora. Parecía que cada día de silencio se arrastraba como una eternidad, y cada nuevo amanecer, el cansancio y la frustración aumentaban. Sin embargo, Dios usaba cada momento de esa espera para enseñarme algo vital. Estaba siendo moldeado, refinado, preparado para algo más grande de lo que jamás imaginé. Aprendí entonces que el silencio de Dios no es una negación, sino un período de aprendizaje y transformación. Durante ese tiempo aprendí a soltar mis propias expectativas y confiar en el tiempo perfecto de Dios. Cada día de espera no era solo una pausa, sino una oportunidad de crecer, de fortalecerme espiritualmente y de aprender a depender de Él de una manera más profunda. Con el paso del tiempo, comencé a darme cuenta de que, en realidad, el silencio de Dios me estaba preparando para un nivel más profundo de fe y confianza. Había llegado a un punto en el que ya no sabía qué hacer. La esperanza parecía escasa y la ansiedad tomaba el control. Fue en ese momento, cuando mi capacidad de entender la situación parecía agotada, que Dios me reveló una verdad poderosa. La verdadera confianza en Dios no llega solo cuando se cumplen las promesas, sino también en los momentos en los que Él permanece en silencio, desafiándonos a creer, incluso sin ver. El silencio no era una ausencia de Dios, sino una presencia silenciosa que me estaba forjando, que me estaba preparando para la gran bendición que estaba por venir. Empecé a entender que la espera, por más dolorosa que fuera, no era en vano. Cada momento en que el silencio parecía ahogarme,
era una oportunidad para profundizar mi fe y confiar en que, incluso cuando Dios parece distante, Él está en realidad más cerca que nunca. Lo que pensaba que era una época de soledad y desesperación fue, en realidad, el período más transformador de mi vida. Cuando la promesa de Dios finalmente se cumplió, fue como una explosión de alegría y gratitud. No solo recibí la bendición que Dios me había prometido, sino que también me convertí en una persona diferente. Había sido moldeado, fortalecido y preparado para lo que Dios tenía reservado para mí. Entendí de manera visceral que el silencio de Dios nunca es un abandono, sino un acto de amor que nos prepara para algo grandioso. Los días se arrastraron, pero cada día de silencio me acercaba más a la comprensión de que Dios estaba trabajando en mi vida de una manera que no podía ver de inmediato. La lección que aprendí fue simple, pero profunda. Dios no se apresura. Él tiene un tiempo perfecto para todo, y muchas veces la espera es una parte fundamental de su plan. A medida que el tiempo pasaba, comencé a darme cuenta de que el mayor desafío no era esperar que se cumpliera la promesa, sino confiar plenamente en el tiempo de Dios. Tenía mis propias expectativas y deseos sobre cuándo debían suceder las cosas, pero Dios me estaba enseñando que mi visión limitada no podía comprender los detalles de su plan divino. Yo, como Abraham, tuve que aprender a soltar el control. Cuando el silencio de Dios se volvió casi insoportable, me di cuenta de que necesitaba entregarme a su voluntad. Y esa entrega fue dolorosa, porque implicaba dejar de lado mis propias expectativas, mis propios deseos y mi sentido de urgencia. Quería que la promesa sucediera pronto, pero lo que Dios me estaba diciendo era: confía en mí. Estoy haciendo algo más grande de lo que imaginas. Fue difícil de entender, pero con el tiempo, el dolor de la espera comenzó a ser reemplazado por la paz de saber que Dios estaba en control, trabajando en mí y en la situación, incluso cuando no veía evidencia de ello. Hubo momentos en los que, ante el silencio, la tentación de rendirme se hacía fuerte. Los días pasaban y la promesa parecía estar cada vez más lejos, pero cuando miré atrás me di cuenta de que la transformación ya estaba ocurriendo. El silencio de Dios fue como un horno de purificación que iba quemando mis inseguridades, mis miedos y mi necesidad de control. Dios usó ese tiempo para moldear mi carácter, preparándome para lo que Él tenía reservado para mí. No solo estaba aprendiendo a esperar, sino que estaba siendo transformado en el proceso. Cada día sin respuestas inmediatas me hacía más fuerte, más dependiente de Dios y más dispuesto a confiar en su plan, no en el mío. El impacto de esa transformación interior fue profundo. Yo, que antes buscaba soluciones rápidas y respuestas inmediatas, comencé a entender que la verdadera paz no estaba en ver la promesa cumplida de inmediato, sino en confiar en que Dios siempre está trabajando a nuestro favor, incluso cuando no podemos ver eso. El silencio de Dios fue, entonces, un regalo disfrazado de dolor, un tiempo de preparación que me convirtió en una persona más paciente, más fiel y más agradecida. Fue en ese silencio que encontré la verdadera confianza, y cuando la promesa se cumplió, la sensación no fue solo de alivio, sino de reconocimiento de todo el proceso por el que Dios me había guiado. El silencio, entonces, ya no era un peso, sino una bendición. Cuando finalmente se cumplió la promesa que Dios me había hecho, no solo sentí una gran alegría por la bendición recibida. Sentí, sobre todo, un profundo sentido de gratitud por el viaje que me llevó hasta ese momento. La verdad es que lo que Dios hizo en mi vida durante el tiempo de espera fue tan significativo como la promesa cumplida en sí.
El cumplimiento de la promesa no vino como imaginaba, pero al mirar atrás, me di cuenta de que Dios no solo me dio lo que esperaba, sino que me transformó completamente en el proceso. Cada momento de silencio, cada día de duda, había sido una preparación para ese momento exacto. Miré todo lo que viví y me di cuenta de que la espera había sido la clave para mi madurez. Dios no solo me dio la promesa de una manera grandiosa, sino que me hizo ver que muchas veces Él usa la espera para moldearnos, para hacernos personas capaces de cargar aquello que Él tiene para nosotros. Al igual que Abraham, pude experimentar en la práctica lo que significa confiar plenamente en Dios, incluso cuando las circunstancias y el tiempo parecen estar en nuestra contra. Y al final, me di cuenta de que la verdadera recompensa no era solo la promesa en sí, sino la transformación interior que había vivido. El cumplimiento de la promesa, aunque poderoso, fue solo la punta del iceberg. Lo más valioso fue todo lo que sucedió dentro de mí durante la espera. Dios me enseñó que la verdadera bendición no es solo recibir lo que esperamos, sino también aprender a esperar de manera fiel y confiada. La transformación que viví durante ese proceso fue mucho más profunda de lo que podría imaginar. Ya no era la misma persona que al principio cuestionaba el silencio de Dios y trataba de apresurar las cosas. Había sido moldeado, refinado y preparado para algo que, hasta entonces, no tenía la capacidad de comprender. Esta experiencia me enseñó que, muchas veces, el silencio de Dios es el espacio donde Él nos prepara para grandes cosas. Durante el periodo de espera aprendí a descansar en su fidelidad, a confiar en su tiempo y a saber que Él siempre está trabajando, incluso cuando no podemos ver lo que está sucediendo. Mirando hacia el futuro, puedo ver claramente que las mayores bendiciones de Dios no son solo las que nos llegan de inmediato, sino aquellas que nos transforman a lo largo del camino. Y por todo esto, soy eternamente agradecido por la espera, que me llevó a un nivel de fe y confianza que nunca imaginé que fuera posible. Cuando finalmente recibí el cumplimiento de la promesa, me di cuenta de que no se trataba solo de una realización, sino del comienzo de una nueva etapa en mi jornada de fe. Dios no solo me dio lo que esperaba, sino que me hizo entender que la fe y la confianza en Él no son solo necesarias durante los periodos de espera, sino también después de que las promesas se cumplan. Ese momento fue significativo, pero el viaje de fe no se detuvo allí. Aprendí que la caminata con Dios es continua y que la confianza en Él no es algo que se agota cuando se cumplen las promesas, sino algo que se renueva y se profundiza con cada nuevo paso. Dios me mostró que la espera era necesaria para que no solo fuera preparado para recibir la promesa, sino también para vivirla con madurez y sabiduría. Después de la realización de la promesa, me di cuenta de que lo que Dios realmente quería era hacerme una persona capaz de gestionar y administrar lo que Él me daba. La fe, por lo tanto, no es una actitud pasiva de esperar, sino una actitud activa de confiar y crecer, sin importar en qué punto nos encontremos en el viaje. El cumplimiento de la promesa no era el fin del proceso, sino el comienzo de una nueva fase, donde mi confianza en Dios se fortaleció aún más. Al reflexionar sobre mi vida y mi caminata con Dios, entendí que la espera no solo transformó mi vida, sino que también me preparó para el legado que debía dejar. Cuando Dios me hizo prometer que sería el padre de una gran nación, no solo estaba hablando del cumplimiento de una promesa personal, sino del impacto que esa promesa tendría en las generaciones futuras. Así como Dios usó mi espera para moldearme y transformarme, Él también estaba preparando algo que se extendería mucho más allá de mi vida.
Lo que aprendí sobre confianza, paciencia y fe fue algo que debía ser transmitido a las futuras generaciones. El legado de la espera es un testimonio vivo de cómo Dios trabaja de maneras que muchas veces no podemos entender. Al igual que Abraham, pude experimentar el cumplimiento de la promesa en un tiempo perfecto que no era el mío, sino el de Dios. Y fue en ese tiempo que aprendí a confiar en Él en todos los aspectos de mi vida. Lo que aprendí y lo que comencé a enseñar a mis hijos y a todos a mi alrededor fue que la espera forma parte del proceso divino y es en ella donde somos preparados para algo mucho mayor de lo que imaginamos. El legado de mi fe no es solo el cumplimiento de la promesa, sino el testimonio de cómo Dios usó el silencio y la espera para moldearme y prepararme para el futuro. Hoy, cuando miro mi vida y veo cuánto fui transformado durante el período de espera, veo que la verdadera belleza de la promesa no está en su realización inmediata, sino en todo el proceso por el que Dios me condujo. La espera fue la herramienta que Dios usó para moldear mi carácter, para enseñarme a depender exclusivamente de Él y a confiar en que, en su tiempo, todo se cumple. En momentos de silencio como el que viví, podemos sentirnos desamparados y perdidos, pero es precisamente en esos momentos cuando Dios más trabaja en nosotros. Lo que no vemos durante el proceso, lo percibimos solo después. Dios usó mi espera para crear en mí algo más fuerte, más resistente y más fiel. Ahora, cuando veo a las personas a mi alrededor pasando por periodos de silencio y espera, puedo entender lo que están viviendo de una manera que antes me era imposible. Sé lo difícil que es esperar, lo doloroso y lo incierto, pero también sé lo transformador que es. La experiencia de Abraham me enseñó que cuando Dios nos pone en periodos de espera, Él está preparando algo grandioso. No se trata de un abandono, sino de un tiempo sagrado donde Él nos moldea, nos fortalece y nos prepara para recibir sus promesas de manera plena. La espera es, en realidad, una oportunidad divina para acercarnos más a Dios, para comprender más profundamente su plan y para convertirnos en las personas que Él desea que seamos. Hoy, al mirar mi caminar de fe, veo que lo más importante no fue solo la realización de las promesas, sino lo que Dios hizo en mí mientras esperaba. La confianza que desarrollé en Dios durante el tiempo de silencio se refleja en todas las áreas de mi vida, especialmente en los momentos en que me enfrento a nuevas dificultades y desafíos. Aprendí a esperar con una nueva perspectiva, sabiendo que, incluso cuando las cosas parecen demorar, Dios está trabajando de manera invisible, preparando algo mejor para nosotros. Si hay algo que me quedó claro, es que la confianza en Dios no es algo que se conquista solo en los momentos de bendiciones y victorias, sino también en las horas de silencio, de espera y de incertidumbre. La experiencia que viví me enseñó que cuando somos capaces de esperar con paciencia y fe, nos convertimos en personas más fuertes, más preparadas y más sensibles a la voz de Dios. Lo que parece ser un periodo de espera interminable es, en realidad, un proceso de preparación para lo que Dios tiene para nosotros. La confianza en Dios es la clave para atravesar cualquier desierto. Y es esa confianza la que se refleja en el futuro, en cada promesa que Él cumplirá en su tiempo. Perfecto. Hoy miro atrás y veo que la espera no fue solo un momento de paciencia. Fue un tiempo de crecimiento, de formación espiritual y de transformación personal. Dios no solo me dio lo que prometió, sino que a lo largo del camino me hizo una persona diferente, más capaz de llevar su bendición con responsabilidad y gratitud. La espera me enseñó que mientras estamos esperando, no estamos inactivos. Dios está trabajando en nosotros, moldeando nuestro carácter, enseñándonos a confiar en Él y
a depender de Él de una manera que no sería posible sin ese proceso. Nunca olvidaré el impacto duradero de la espera. Dios no solo cumplió su promesa, sino que hizo que me convirtiera en alguien que ahora entiende en su corazón la importancia de confiar en Él, en el silencio y en la espera. La verdadera victoria no está solo en recibir las bendiciones, sino en cómo somos transformados mientras esperamos. Lo que Dios hizo en mi vida durante ese tiempo de espera sigue resonando en todo lo que hago. Y hoy puedo compartir esta verdad con otros. La espera no es en vano. Dios usa cada momento para prepararnos para algo más grande, algo más profundo, y al final vemos que el proceso fue tan importante como el cumplimiento de la promesa. Finalmente, aprendí que cuando estamos en el silencio de Dios, no estamos solos. Él está trabajando, incluso cuando no vemos. El silencio no es ausencia de Dios, sino su manera de prepararnos para algo grandioso. La fe que aprendí a cultivar durante ese tiempo de espera no es solo una fe pasiva, sino una fe activa, una fe que se mantiene firme incluso cuando el tiempo parece estar en nuestra contra. La verdadera confianza en Dios llega no solo cuando Él responde nuestras oraciones de manera inmediata, sino cuando somos capaces de confiar en Él en medio del silencio, sabiendo que Él nunca nos abandona. Hoy veo que el mayor regalo que Dios me dio durante mi viaje fue la confianza inquebrantable en Él. Una confianza que se cimentó durante los tiempos de silencio y que ahora es mi ancla en todos los momentos de mi vida. Si estás pasando por un periodo de espera, quiero animarte a no perder la esperanza. El silencio de Dios no significa negación, sino preparación. Él te está moldeando para algo grandioso y cuando llegue el tiempo perfecto, verás que el proceso fue tan importante como la realización de la promesa. Dios siempre cumple su palabra y la espera es una parte esencial de su plan.